gracias a todos y todas por estar acá. Mi nombre es Luciana Apaza, soy politóloga y becaria doctoral y además soy militante política de La Tercera, una organización que nació a fines del año pasado con producto de un anhelo muy grande y también con muchos proyectos. En ese momento quizá el que parecía más ambicioso era tener un encuentro, un lugar de encuentro, un espacio físico donde juntarnos no solo entre compañeros, no solo los compañeros de la organización, sino también con otras organizaciones políticas y sociales y bueno, y también con los otros sectores de la sociedad, como pueden ser el estudiantil, el movimiento obrero organizado también, la cultura, etc. Así nació Casa Macacha, nuestra casa, un proyecto colectivo y autogestivo que llevamos adelante entre muchas personas, muchos militantes, y que creo yo que es hoy por hoy la mejor herramienta que tenemos para justamente encontrarnos y entre todos y todas pensar e imaginar la ciudad que queremos, una ciudad justa, una ciudad inclusiva, un Bariloche para el disfrute de todos sus habitantes, que es en definitiva el fin último de nuestra organización política. Así también nació este ciclo, Vino y Rosca, no sin cierta picardía en el nombre obviamente, y la verdad es que ha sido muy bien recibido por la comunidad, ha generado mucho interés desde el día 1 que lo estamos llevando adelante. Desde enero tratamos de hacer un encuentro, por lo menos un encuentro mensual, y yo creo que es porque vino a ser una de las respuestas a una necesidad muy evidente que había de juntarse y debatir y discutir, quizás desde posiciones distintas, ¿no? Pero siempre con argumentos y con respeto, que creo, bueno, quizá hoy la sociedad y el país están yendo en una dirección contraria. Esa es la esencia de Vino y Rosca y la verdad, vaya si ha sido bien recibido y ha sido una propuesta interesante, producto de una buena idea que bueno, hoy es casi un producto de exportación a otras provincias. Hoy en La Tercera, en el ciclo Vino y Rosca, tenemos a Nahuel Michalski, que es licenciado y profesor en filosofía, es docente universitario, becario doctoral del CONICET en temas de filosofía, política y teoría crítica, y es además divulgador y comunicador. Tenemos a la compañera Sandra Urra, que es secretaria general de la CGT y secretaria gremial de UPCN Río Negro. Y por último, y que va a estar cerrando la noche de hoy, tenemos a Néstor Borri, que es director del Polo Formativo del Fin del Mundo, presidente del Centro Nueva Tierra en Capital Federal, y trabaja como consultor de proyectos de desarrollo y formación dirigencial en el campo político y en la sociedad civil, aquí y en Alemania. El punto que le interesaría discutir en relación al peronismo, y me comentó algo o me respondió algo que me pareció muy interesante, que es la noción de actualización del peronismo. Si es posible actualizarlo, como decía recién la compañera, si es posible resignificarlo de cara a las necesidades de hoy, de cara también a las juventudes de hoy. Como decía Perón en el Manual de Conducción Política, las juventudes son literalmente la base venidera del peronismo. Entonces, por supuesto, el tema de las juventudes y lo que estamos viendo que está pasando con las juventudes, para qué lado se están volcando, para qué lado están yendo, nos interpela directamente en relación a qué es el peronismo hoy, o cómo actualizar el peronismo, o de qué manera, y esto es lo que yo venía pensando y lo quería compartir con ustedes, a ver qué piensan, de qué manera hacer al peronismo algo atractivo para las juventudes. O sea, cómo hacer de la doctrina peronista
algo actualizable en el sentido de que sea un discurso seductor. O sea, cuáles son los elementos de una tal o cual doctrina y cuál es el carácter de verdad o validez de esa teoría o esa doctrina o ese sistema político. Y yo creo que hoy, en las sociedades posmodernas, posideológicas que estamos viviendo, mejor dicho, posverdaderas, ya no es la verdad algo que nos interpele. O sea, me parece que el gran error a la hora de pensar la actualización del peronismo o su posible vínculo con los jóvenes, con las juventudes, cómo pensar un peronismo ayornado, tiene que salirse, tiene que escapar del debate por si es verdadero o no, o si es deseable o no. Me parece que esa es una encerrona teórica en la que siempre quedamos discutiendo cuestiones de doctrina que terminan, como ya lo sabemos, en intercambios endogámicos. O sea, hoy una propuesta para un país, para una nación, de cara al día de hoy, sea seductor en relación a los que no piensan como nosotros. Me parece que esa es la cuestión. Y siempre que hagamos orbitar el debate en torno a la verdad o la validez de un sistema de ideas políticas, económicas, culturales, institucionales, porque el peronismo tuvo, por supuesto, una doctrina, me parece que caemos en la encerrona de discusiones que, como diría Nietzsche, no van a ningún lado, porque en última instancia la manera que una persona tiene de suscribir un sistema de pensamiento político, ni hablar un joven o una juventud, no tiene que ver con que lo considere verdadero o no, o válido o no, sino con que lo seduzca, con que lo interpele, con que lo motive. Entonces, a partir de esto vine pensando cómo hacer del peronismo como decía ella, una resignificación actualizada, pero de cara no a la verdad, sino a la seducción, como discurso antes que como doctrina, ¿sí? O sea, como una forma de contar, de narrar la vida social del país, la vida política, la vida económica, una manera, una cosmovisión, diríamos en filosofía, de entendernos como pueblo. Hoy una categoría totalmente vapuleada, ya el liberalismo ganó, entre otras cosas, la lucha cultural, entonces ya no podemos ni hablar de pueblo, hay que hablar de sociedad, una categoría liberal. Por eso me parece que pensarnos como pueblo de cara a que resulte seductor para los jóvenes. Entonces acá hay una pregunta que es, yo pienso, ¿por qué ya no es seductor el discurso peronista para las juventudes? ¿Por qué las derechas han ganado a las juventudes? ¿Qué pasó? Porque, y no es una pregunta politológica, como lo pensaría la compañera, creo yo, sino una pregunta ideológica o sociológica. O sea, ¿qué pasa con un cierto discurso cuando deja de ser atractivo para una sociedad? Creo que acá pasa algo muy importante, generalmente, que es que caemos también en un error de diagnóstico acerca de cuál es el punto inicial del debate. Tendemos a pensar que el punto inicial del debate, de la discusión, de la conversación, es una suerte de estado inicial idealizado, donde alcanza con retraer nuevas ideas o ideas de hace un par de décadas a la actualidad y discutirlas, etcétera, para que se propaguen, ¿no? Entonces, bueno, basta con mantener viva la memoria de esto, de lo otro, para que alcance, para propagarse, para difundirse. Yo creo que ahí hay un error. Porque pensar el peronismo hoy no solamente es pensar su capacidad de ser seductor como discurso, sino pensar el peronismo desde una sociedad cuya batalla cultural la ganó la derecha. O sea, donde los elementos culturales, discursivos, comunicativos, la opinión pública, el sentido común, como dice Chomsky, el common sense, está ya claramente tirado para otro lado. Con lo cual me parece que la actualización o la resignificación de un sistema de ideas tiene que comenzar sí o sí desde lo que hay, de lo que actualmente hay. Y lo que actualmente hay es un triunfo indiscutible, cultural y discursivo, de las categorías liberales entre comillas. Por supuesto sabemos que no son liberales, sino que son fascistas, vestidos de liberales. Pero las categorías que están manejando los jóvenes hoy, la gente, la clase media, etc., son justamente las categorías como individuo, sociedad, mercado, economía, salvar los números, salvar la economía. O sea, son las categorías de un liberalismo que hoy, como todos lo sabemos, está apoyado sin duda en el antiperonismo argentino, que sabemos que es
inerradicable. O sea, el gorilaje es algo que no se va a erradicar nunca. Y a partir de ese suelo, me parece que es que hay que empezar a pensar la posibilidad. Porque quizás quepa la posibilidad de que no sea actualizable, que quizás quepa la posibilidad de que sea un discurso perimido. Entonces habría que pensar la factibilidad del discurso de la patria, del nacionalismo, de la reforma política, de la reforma económica. Y creo que acá, muy cortito, pero a veces nos pasa un poquito. Bueno, ¿estamos bien? ¿Vos me decís? Estamos bien. Me parece que algo de hacer al peronismo como discurso seductor y tomando la consideración desde el plano real de las cosas, o sea, desde la sociedad actualmente dada y no desde el lugar idealizado en el que a veces empezamos a analizar y a realizar estos análisis, me parece que tiene que escapar hoy, no por cuestiones éticas, sino por cuestiones estratégicas de la discusión moral. Yo creo que hay un gran error que es partir de la base de que si estás en relación a un cierto sistema de pensamiento, sos éticamente mejor que si estás en otro sistema de pensamiento. Y me parece que una sociedad como la de hoy, posideológica o posverdadera, la manera en la que los discursos ideológicos políticos que están triunfando van ganando terreno, tiene que ver precisamente no con una ética política, sino con una suerte de propagación de ideas de alto impacto. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos ponemos a recapitular éticamente el peronismo o las ideas del peronismo y recuperamos además la ética del peronismo, o sea, el sistema de valores éticos que alimentó históricamente el peronismo, caemos en un error también ahí. Me parece que hoy no hay que hablar del bien y del mal en términos de que sea seductor, sino de mostrar la conveniencia. Y esa es mi... y bueno, lo dejo abierto para conversar con los compañeros y con este hermoso espacio. Bueno, buenas noches a todos. A mí me toca hablarle del rol de los sindicatos en esta etapa difícil que nos toca. Yo estoy en CGT, ya venía desde el 2018, cuando me hice cargo acá del sindicato de UPCN Río Negro, acá en Bariloche. Venía participando, porque ya CGT habían renovado autoridades en el 2016. Cuando tocó nombrar y hacer cambios de autoridades, me invitan a una charla donde me decían de que querían que yo ocupe alguna secretaría importante. Lo primero que dije fue que no quería la Secretaría de Género, porque siempre a las mujeres se nos encuadra en eso. No es, trabajo bastante también lo que es en género, pero no quería estar al frente de esa secretaría porque considero que las mujeres podemos discutir paritarias, discutir convenios colectivos de trabajo, y quería estar en otro sector. Yo pensando que me iban a dar otra secretaría cuando vino la propuesta de estar en la cabeza, en la conducción, con mi compañero Luis Infrini. Tenemos una conducción compartida. Luis pertenece a un sindicato privado, a SUTERIH, y yo a la parte estatal. Tenemos 36 sindicatos en esta CGT zona andina, muchos sindicatos chiquitos y también los grandes. La idea fue cuando acepté la propuesta de que yo quería trabajar libremente y cambiar un poco de cómo venía trabajando la CGT. La CGT normalmente acá en Bariloche venía, de acuerdo a 2 o 3 sindicatos grandes, manejaban el rumbo de esta CGT. Mi idea fue al principio, bueno, de que cada uno en la mesa de discusión representa un voto, cada sindicato tenga 100 afiliados, tenga 200, tenga 1000 o la cantidad que tenga. Bueno, fue una idea que gustó. A los más grandes por ahí no tanto, pero al resto sí les gustó, y venimos trabajando en esta pelea de estar hoy representando a los compañeros. Estamos viendo hoy compañeros con sueldos asalariados, pero simplemente no están llegando a fin de mes. Hoy nos une el espanto y vemos que nos están tocando a todos los días nos están tocando a todos, y estamos perdiendo derechos que ya creíamos todos conquistados, trabajados, y creo que ahí también tuvimos un gran error nosotros, de que tenemos que siempre seguir trabajando y debatiendo, y lo hablábamos con Lucía antes de arrancar esto, de que nunca se tienen que cerrar los debates. Siempre tenemos que seguir hablando de esto, de la situación actual,
porque si no nos vamos durmiendo, y creo que esto fue algo que nos pasó ahora en estas últimas elecciones, en esta situación y en lo que estamos proyectando, ¿no? Trabajar, capacitar mucho, formar, darle mucha más participación a los jóvenes, capacitar, y bueno, también en el rol de las mujeres en los sindicatos. No es fácil estar al frente de algún sindicato, mucho menos estar al frente de la CGT. Es un lugar que se pelea todos los días, se trabaja. Esta CGT tiene la particularidad de que tenemos secretarías que la mitad está ocupada por mujeres y todas están trabajando, tenemos un 50 y un 50. Pero bueno, tenemos un gran grupo de compañeras que nos venimos apoyando mutuamente para poder trabajar. Así que bueno, era más que nada eso, contarles cómo estamos hoy trabajando. Muy bien, buenas noches, un gusto acá estar compartiendo. Creo que nos podemos escuchar todos como distintas cuerdas de un mismo acorde, ¿no? Empieza por Luciana, pasa por Mónica, por mí, por ustedes, y después no sé qué melodía haremos, pero por lo menos sonamos. La última vez que estuve acá en Macacha, machacando en Macacha, siempre está el problema del trabalenguas, así que gracias por renovar la invitación. Estuvimos hace unos meses con un amigo muy querido y que ustedes conocen, y supongo que algunos de ustedes habrán estado con Pedro Saborido, y dimos una charla sobre creatividad. No sé si alguno que tema muy patente en Pedro, y bueno, tratando de aplicarlo a distintas cosas, y estaba tratando de pensar, me parece que a todos nos dijeron que esta charla era sobre algo distinto, ¿no? Vos te dijeron sobre una cosa, es una cita fallida, viste cómo son los peronistas, te engañan y cuando te querés dar cuenta estás adentro, así funciona. Pensaba algo, porque bueno, a mí me dijeron que era sobre filosofía del peronismo a los 50 años de Perón. No, me dijeron eso. Capaz que era porque estabas vos, Nahuel, qué sé yo. Cuando hay un filósofo, por si acaso hay que hablar de filosofía. Te voy a decir algo que me viene ahora, que ya lo había pensado, pero ahora con la mención a lo de cómo son las cosas, ¿no? Porque ya lo había pensado, y Luciana menciona ahora el fallecimiento, la muerte de Nora Cortiñas. Pero ya había algo para que esta charla fuera sobre la muerte, y pido disculpas, porque son los 50 años de la muerte de Perón. Y ahí hay algo que me parece que es un problema, tiene que ver con algunas de las cosas que plantearon tanto Mónica como Nahuel. Sandra, perdón. ¿Puede ser Mónica por un rato? No, perdón, pido disculpas. Sandra, mil disculpas. Tenemos un problema con el tiempo y pensamos que los líderes duran para siempre. Y yo no sé si el peronismo se actualiza o no, las personas se pueden actualizar o no, pero después se mueren. Viene así, somos la definición esa, ¿no?, del ser humano, parlante, sexuado y mortal. No tiene vuelta, ¿no? Y ahí, en el tema del mortal, tenemos un problema con bueno, díganme si no tenemos un problema con la continuidad de los líderes en el peronismo, porque en un punto los suponemos inmortales. Tenemos un problema con esa cuestión. Y a mí me parece que si Perón murió hace 50 años, medio siglo, si Perón murió hace medio siglo, y si el peronismo está en el corazón de un siglo, ¿no? Porque está en el corazón de un siglo, quiere decir que estamos terminando el siglo de Perón. 50 antes y 50 después. Y entonces ahí están estas preguntas: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pensamos? Estamos ahí. Es como sobre ser y tiempo, ¿no? Y yo creo que hay que pensar eso porque vale pensarlo. Vale pensarlo. Quizás el peronismo es eterno, pero no es inmortal. Si fuera eterno sería aburrido como los dioses griegos, ¿vieron? Que como son inmortales, si fueran, ¿no? Están aburridos. ¿Qué le envidian a los hombres? Que aman, que se apasionan hablando y que también que se mueren. Y ahí hay algo de lo que yo creo que hay que tomar nota. Mi criterio
Por eso tengo tanta nota, porque ando dando charlas de una cosa de otra, se me van juntando cosas que después no es nunca lo que anoté, porque es lo que escuché. Yo lo veo así, porque el tema de la actualización es una gran parte del folclore peronista, ¿no? La actualización doctrinaria y el trasvasamiento generacional. Yo lo digo así un poquito para provocar. El peronismo no se estira, se recomienza. Del mismo manera que a los muertos hay que enterrarlos para que vivan en nosotros. Suena medio duro, pero es así. Vieron que en el habla común, cuando te dan el pésame, ya no se usa porque es a la antigua. Lo último que te decían las señoras, que Dios le dé resignación. Suena rara porque la palabra resignación para nosotros es fea. Pero si la pensás bien en ese contexto y en el corazón de la palabra, resignar es realista y resignificar. Y es un mandato de recomienzo. Y yo creo que algo de eso estamos viviendo. Hay algo de... Y hay que volver a hacer la filosofía del habla común. Pensaba cuando me invitaron y cuando vi tres cosas como dijo Luciana recién, también muy filosófico. La esencia de vino y rosca, ¿no? Y después en el WhatsApp que me llegó a mí de invitación decía que nos íbamos a tener con sillazos. Quiero decir tres cosas asociadas a la filosofía y el deseo del peronismo asociadas a estas tres cosas. Primero, vino más que pan. Son las noticias de todos estos días. Recién echaron al subsecretario, ¿no, Federico? Hemos hecho un peronismo muy de pan y de poco vino. Porque ¿qué son estas dos especies eucarísticas, digamos? ¿Qué representan? El pan es el sustento y el vino la abundancia, lo que supera. Y hay que preguntarse, me parece un poco, si no hemos tenido en el último trayecto, con lo mejor que hemos hecho, no con lo peor, con lo mejor, un problema de mucho pan y poco vino. De mucho pan y poco vino. Lo voy a exagerar. Si acaso no hubo algo en las mejores, no en las peores, otra vez digo, pero eso no es estrictamente una crítica en el sentido de un señalamiento con el dedo, sino de lo que me parece que es crítico para poder avanzar. Preguntarnos si acaso no hemos hecho del peronismo una cuestión de el goce del esclavo. Y que en vez de representar a los pobres, terminamos representando la pobreza. Para mí ahí hay una cuestión que tenemos que pensar. Y ir al origen. Por supuesto no podemos representar a los trabajadores fordistas de la década del 50. Pero ¿qué significa representar eso hoy? Recomenzar esa representación. La rosca hace mención para mí a dos cosas. Es una metáfora tecnológica, ¿no? La rosca, lo que se enrosca, y también hace mención a un arte, a una tecnología, a cierto oficio de tinieblas, que es el de la rosca. Es el de la confabulación, la conspiración, ¿no? ¿Qué hay detrás? La rosca es eso, el militante que rosquea, el dirigente que rosquea, conspira. Pero bueno, la conspiración y la rosca, a veces nos pasamos de rosca, esa es una cuestión. Pero conspirar es respirar juntos, es juntarse entre los pocos a pensar los muchos. Y ahí está el tema también que tiene que ver con la esencia de vino y rosca y de lo que los compañeros aquí creo que proponen, que es que lo que nos fue pasando es que la rosca era media pasada de rosca, como que giraba en falso, como que tecnológicamente no funcionaba, y que el oficio de rosquear se nos fue medio de las manos. No es tanto de que hay que hacer más política menos rosca, sino hacer rosca bien, ¿no? Porque finalmente conspirar es respirar juntos. Dentro de la palabra conspiración está la palabra espíritu, SP, inspirar, respirar juntos, tener buenas conversaciones. Y ya sea para actualizar, para recomenzar, para reconstruir, una cosa que creo que se nos fueron todos ustedes, si están acá un día como hoy a la tarde lo tienen, nuestras conversaciones dejaron de tener buena respiración. Se volvieron medias comisariales, repetidas, aburridas, como si no pudiéramos morir. O sea, hay que morir un poco para empezar de nuevo. Y después los sillazos.
La etimología de la que voy a hablar, y Nahuel lo debe saber mucho mejor que yo, claro, es discutida, pero ya que es discutida es porque esto lo he hablado ya lo mencioné la otra vez, algún día la voy a traer a mi psicoanalista acá a una charla conmigo, siempre de algún modo ella está conmigo, hablamos bastante de política. Y en una de las últimas charlas nos salió esta formulación. El problema que tiene el peronismo es que tiene un exceso de ontología. La ontología es lo del ser. Es mucho. ¿Sí? ¿Es peronista o no es peronista? ¿Sos totalmente peronista o más o menos peronista? ¿No? Ese mucho ser. Somos. Por eso tanta identidad. La otra vez lo trabajamos con Pedro. A más identidad, menos política. Contra la formulación inicial que nos puede salir, porque tenemos identidad, hacemos mucha política, somos tan identitarios que generamos rechazo y no podemos agarrar el vínculo. Pero ¿a qué voy con los sillazos? Una de las etimologías, por supuesto, discutidas de la palabra ser es sedere, estar sentado. Está la cuestión de la silla. Ser sedente, sedentario, asentado, sedimentado, ¿no? Entonces, ¿qué es revolear las sillas? Ser un poco menos para que la polémica se arme y que podamos existir más, ser un poco menos y existir más. Entonces nos asentamos demasiado. Más allá de qué tan, a quién se le ocurrió y qué tan verdadera es la cuestión etimológica, pero se entiende la cuestión que nombra es pertinente, ¿no? Pero aparte con una vuelta de rosca, que incluso los sillazos que nos hemos tirado han tenido forma de un internismo previsible. Y entonces hay que tener buenas discusiones otra vez. Tirarse sillazos, pero posta. Que se arme de otra, porque aparte en una charla, esto más de mi trabajo más de educador, la disposición de las sillas ordena los saberes. Estamos nosotros acá sentados del otro lado del mostrador, como los que supiéramos, y ustedes como escuchantes. Había un compañero mío que decía, el kirchnerismo, ¿para qué vas a pensar? Porque si Cristina piensa lo mismo, ¿para qué lo vas a pensar? Ya lo pensó Cristina. Y si pensás diferente, ¿para qué lo vas a pensar si tú piensas diferente? ¿No? Y hubo algo, no tiene que ver con Cristina esto. Tiene que ver con renovar las conversaciones para encontrarnos con lo que realmente vive, no solo en los de afuera que no conocemos, sino también en nosotros. Poder ser otro. Entonces, no la patria es el otro, ser otros. Y ahí me parece que hay que buscar una vuelta. Le voy a agregar un pequeño matiz a lo que dijo Nahuel. Porque nos guste o no, el peronismo tiene una cuestión con la cuestión de la verdad. Tiene algo de lo verdadero y de la verdad, bueno, sus 20 verdades, ¿no? Yo rescataría algo de eso de todos modos. Porque yo creo que el problema que hemos tenido un poco es que hemos transformado toda la política y gran parte del peronismo en el reino de la opinión. Y la verdad no es la cuestión de verdadero o falso, para mí por lo menos. Sino, y ahí vamos al mismo planteo que a cada uno a su manera, me parece han dicho Sandra y Nahuel, es si la verdad te puede... Vieron que a veces una reunión media tonta termina diciendo, ¡y sí, cada uno tiene su verdad! Verdad de morondanga, porque en realidad estás hablando de que cada uno tiene su opinión. No estás hablando de la verdad, porque si hay una verdad, es la verdad la que te tiene a vos, no vos a la verdad. Lo engancho con el tema de la seducción y cómo construimos con otros. Yo creo que hay que hacer un peronismo de verdad, como siempre quiso ser, más allá de que lo logre o no para condenar este es el verdadero y este es el falso, sino un peronismo que pueda enganchar sujetos fieles, enganchados, encendidos por esa verdad. Pero esa verdad no son nuestras banderas abstractas. Esa verdad tiene que ver con la felicidad real, no con las banderas. Paradojas, no estaría en esta charla, pero lo pongo. Fíjense que en la elección anterior nosotros ofrecimos bienes de todo tipo, materiales y simbólicos, lo que la oposición ha llamado el plan platita. Vamos a decirlo ahora, no sin razón. Quizá no nos gusta, pero no sin razón. Pero hemos ofrecido bienes, aunque tuvieran el nombre elegante de derechos. Y Milei, con todo lo perverso, malo que nos puede parecer,
recién lo hablábamos un poquito con Sandra, sin embargo funciona, ofreció, a mí no me gusta, pero funciona, una ética jodida, perversa, esperpéntica, pero ¿no? un concepto de cómo vivir. Lo voy a poner así, porque el peronismo tiene muchas formulaciones microfilosóficas, muchos apotegmas, además de las 20 verdades que están buenísimas. Vale la pena leerlas con un poquito a contrapelo. Yo me tomé el trabajo esta mañana de leerlas y tomé notas, pero no las traje. Vieron que nosotros decimos con mucha identidad, donde hay una necesidad hay un derecho. Y entonces nosotros nos quedamos con la necesidad y con el derecho, y con el deseo se quedó Milei. Y ahí hay algo que tenemos que resolver, porque si ha seducido y seducirá, tiene que tener algo del campo del deseo. Lo hablaba recién también con Sandra antes de empezar. Les pongo como una versión de eso. Hemos perdido promesa. Tenemos gestión pero no tenemos promesa. Por eso Milei es tan efectivo. Yo no lo celebro, pero tomo nota de manera, no sé si entusiasta, pero interesada. Fíjense que Milei, con esa promesa y convocatoria del deseo, con fines que no compartimos, pero ha logrado que la gente invierta sacrificio. La vida por Milei, perdón que lo diga, es una blasfemia, perdón general, ¿no? Pero porque además pasa esto, estamos perdiendo vida por Milei. Estamos perdiendo ocio, vacaciones, futuro de nuestros pibes, futuro jubilatorio, salario, poder adquisitivo, la vida misma. Y sin embargo, ahí hay algo, me parece, yo creo que hay algo, un tema profundamente filosófico también asociado al deseo, que tenemos que hacer una nueva meditación sobre nuestro pueblo y sobre la idea de felicidad. Cómo está asociada al trabajo, cómo está asociado a la pertenencia. Por ejemplo, valórico. Nos terminó saliendo una formulación de la justicia social, pero dejamos afuera la prosperidad. No funciona. Derechos proclamados, pero no necesariamente, porque algo de la perspectiva de derechos terminó siendo un discurso de satisfechos, más declamativos que efectivizados, poco peronista. Perdón, me pongo así, me agarra un pequeño momento de Guillermo Moreno, perdón. Ya se me pasa, me toma a veces. Pero esas cosas me parece que hay que, bueno, que las tenemos que tomar. Tenía alguna cosa más y ya cierro, porque me debo estar pasando. Pero bueno, voy a esas formulaciones microfilosóficas, esos pequeños aforismos filosóficos. Bueno, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Es una de las 20 verdades. Jean Genet tiene una obra que se llama Los Negros, Les Negres, en francés, que en el prefacio empieza diciendo esto: quiero que alguien me diga qué es un negro y sobre todo de qué color es. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es un argentino hoy? Y hay que agarrar a los argentinos, como se decía acá, tal cual son, tal cual se lo encuentra Sandra en la tarea cotidiana, con todos sus compañeros y compañeras que votaron a Milei, ¿no? Y en lo que decía Nahuel sobre partir de los jóvenes realmente existentes. Y después hay consignas más recientes, esto me sale ahora, ¿no? Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Y sí. O no tanto, digo, ¿no? Como que le tenemos que dar como una vuelta. Después otras cosas que nos ha pasado, como trabajo mucho con organizaciones sociales y gente que está en las políticas públicas, ¿en qué momento terminamos diciendo que el tema de la comunidad organizada tenía que ver con las políticas sociales? Ustedes agarran el libro y por supuesto no existía ni el concepto de política social. La comunidad organizada habla de mercado, de economía, de trabajo, de gobierno y de poder. No habla nada de plan alimentario. Y sin embargo, a cualquier concejal suelto o nosotros mismos como técnicos en la política pública, cuando no sabemos qué nombre le tenemos que poner a un indispensable plan de asistencia, a falta de mejor nombre le ponemos la comunidad organizada. Perón, sin sus manos en la tumba, se revuelve. No sé cómo hace. Perdón, me estoy pasando de rosca. Eso que es agua.
Pero bueno, hay algo ahí. Tenemos, porque acá tenemos también, y también creo que digo una cosa más, tendría más para decir, pero digo una cosa más para que tengamos realmente tiempo para conversar. En filosofía peronista no está estrictamente escrito por Perón, sino sobre Perón, tratando de hacer un compilado. Está el librito, por ahí tengo el... Ah, mira, lo trajiste. Pero hay una mención de que se tiene que encontrar el genio y el pueblo. El genio y el pueblo, ¿no? Y el genio es el conductor. Y ahí hay un encuentro, ¿no? Y ese encuentro es un acontecimiento. Si uno mira hoy, porque ¿cuál es el tema con la filosofía? Levanta vuelo al atardecer, después. Pero tengo una filosofía que huele hoy, no solo analizar, sino que huele hoy. Y fíjense que, esto ya lo he dicho en varias charlas, quizás lo dije la vez pasada acá, hay un montón de elementos actualmente que, por lo menos de manera estructural, repiten las cuestiones de comienzo del peronismo. Una guerra mundial, masas en disponibilidad, se decía sociológicamente, desde el Rappi a los migrantes de diversos países, un cambio tecnológico y del régimen de acumulación, un cambio en el equilibrio de las potencias. Está casi todos menos el conductor. Bueno, Perón lo dice, igual el tema de Perón, la vocación filosófico-pedagógica de Perón es admirable. Es admirable. Nosotros estamos viendo si ahora para los 50 años hacemos un compilado de todo Perón, e impresos son 32 tomos. No hay PDF que alcance. Porque nosotros queremos que la gente la tenga. ¿Ustedes vieron que cuando uno tiene un PDF siente que ya lo leyó? Y lo reenviamos. ¿No? ¿No pasa eso? Ojalá si uno reenviara un PDF lo pude. Está en mi drive, lo doy más o menos por leído. Es una fantasía que funcione, ¿no? Junto con el autoengaño procrastinador de algún día lo leeré. No hay modo. No hay modo. Aquí iba, que me desvié. El tema de están todas las condiciones menos el conductor. Ya decía que Perón lo dice. Si no encuentran a alguien para reemplazarme, era zorro el hombre, ¿no? Era zorro. Bueno, tendrá que reemplazarme la organización. Y con esto digo una cosita más y cierro. La organización no es solo lo que ya tenemos organizado. ¿Qué es una organización? ¿Qué es organizarse? Es darse órganos. ¿Qué es un órgano? Es la parte eficaz de un cuerpo. Transforma en una cosa en otra. El ojo, señales lumínicas en imágenes perceptibles. El estómago, comida en nutrientes. Y así sucesivamente. Entonces, a veces lo que pasa es que tenemos organizaciones, no estoy señalando a Sandra, sino algo que quizás Sandra piensa, pero como organización es una función, no tenemos organización. ¿Se entiende lo que digo? Y entonces, bueno, ¿qué órganos nos damos en este momento? Y de entre ellos, un órgano de conversación que nos pueda transformar, que pueda hacer surgir promesa en primer lugar para nosotros mismos. Y lo ultimísimo que digo, en muchos trabajo de asesor de cosas, tengo la impunidad y la inimputabilidad del asesor, del consultor, como dijo Luciani. Y les suelo proponer mucho a los espacios donde estoy que hagamos un taller con este título: ¿qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada? ¿Qué se puede hacer? Unidad básica: ¿qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada? Está bueno, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Italo Calvino, que es un escritor italiano, a su modo bastante argentino, suena muy bien en argentino, quería mucho Argentina, quería mucho Borges, en un libro que se llama 6 propuestas para el próximo milenio, de las cuales escribió 5 porque se murió. Pero las 5 que están buenas. En una de ellas dice, bueno, ¿cómo tiene que ver con esto de qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada? Dice, ¿cómo se sale de una cárcel perfecta? Me viene mucho esto de este tiempo porque todos nos sentimos más o menos así. Y él dice esto, miren, muy lindo es. Se imagina una cárcel más perfecta todavía y luego se busca la diferencia. Por ahí se puede salir. ¿Se entiende la lógica? Ahora, ¿cuál es el corolario? Porque claro, es lo que le faltaría a la cárcel en la que está para ser perfecta. ¿Cuál sería para mí una de las respuestas siempre posibles para ese planteo? Una cárcel perfecta sería una donde no pudiéramos imaginar nada. Y no pudiéramos compartir la imaginación hablando francamente de las imágenes de las que tenemos que despegarnos porque las imágenes te capturan.
y de las que tenemos que hacer surgir porque necesitamos que nos sostengan. Eso por ahora. Esto anda. Se transformó el agua en vino. Peronismo puro. Un milagro. Transforma el agua en vino. Bueno, gracias Nahuel, Sandra y Néstor. Y pasamos a la parte a la que vinimos todos, en realidad, que es el momento del intercambio y la discusión con este panel. Disculpen el formato del panel, pero por una cuestión tecnológica del sonido y la imagen y qué sé yo, tuvimos que hacer esta disposición y no pudimos sentarnos en ronda y vernos todas las caras y hacer lo que queremos. Bueno, si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere decir algo, solo tiene que levantar la mano con los deditos en B, por supuesto. En esta desconexión entre las bases y el pueblo, el otro día leía que el pueblo, entendido en qué términos, recién Nahuel hablaba, ¿no?, de la idea del pueblo en vez de la idea de sociedad, y cuál es el pueblo, ¿no? Porque yo también siento que el peronismo se ha construido una mirada profundamente clasista desde el progresismo que lo cooptó en algún punto. No sé si también los términos, explico cómo puedo. Te damos permiso para hablar igual, aunque... Gracias. Gracias. Y mi duda es cómo en esas preocupaciones de la clase media, que históricamente fue representada en muchos aspectos, la clase trabajadora, que convertida en clase media, fue representada en muchos aspectos, cómo hacer para movilizar, para seducir, no tanto a la juventud, que yo siento que la juventud, esto que hablaban del líder y del carisma, sigue más un carisma quizás que una doctrina, que una ideología. En este tiempo que no hay ideología, es más un carisma. En un momento nosotros trabajamos en el barrio, en una ONG, y el comentario era: si no va Cristina, vamos con Milei. Había un comentario así, real. Entonces yo pensaba, qué construcción del líder, donde el líder representa otra cosa que no es la idea, sino que es la personalidad, no sé, los valores morales, la forma de expresarse. Entonces yo pensaba, si se puede construir, si dependemos, ahí está la pregunta, ahí la logré, estaba llegando, estaba haciendo tiempo. Si dependemos de la aparición de ese líder, o de la construcción de ese líder, o se puede construir nuevos parámetros, nuevos discursos y nueva aplicación al peronismo desde las bases, que tan variadas son hoy en día y que algunas están tan desmovilizadas hoy en día, y muchas están tan desconectadas de lo que yo entiendo, por lo menos, que es el pueblo. Mi pregunta es esa: si dependemos tanto del líder o de la líder, o es posible la construcción de nuevos parámetros de sentido común dentro del discurso peronista, teniendo el contexto que tenemos, con la batalla cultural perdida, que coincido ahí con la lectura de los tres. No sé si entendí la pregunta, tampoco sé si la formulé, pero... Yo creo que son en realidad dos preguntas distintas. Creo que una cosa es la pregunta por el líder y otra cosa es una pregunta por la construcción de sentido común, y no se excluyen mutuamente desde mi punto de vista. Es decir, yo considero que el sentido común... Vengo sospechando, hago un paréntesis, vengo sospechando del concepto de construir sentido común. Creo que el sentido común es algo que fluye, ¿no?, como diría Bourdieu, ¿no?, fluye, opera en la gente. No sé si es algo que se puede construir conscientemente, porque la manera en que el ser humano construye sentido nunca es consciente, sino que es un proceso inconsciente. Luego después habita el proceso, pero digo... Creo que podemos hablar de batallas culturales, disputas, discusiones, pero de ahí a pensar que construimos sentido, no sé si es posible. Creo que habitamos sentidos, que estamos en una sociedad donde circulan palabras, significantes vacíos, deseos, conceptos, y uno va estableciendo, diría Freud, procesos de identificación. Hay algunos con los que nos identificamos, otros con los que no. Creo que esa es una discusión, y es una discusión estrictamente sociológica, porque soy sociólogo. Por otro lado, hay una discusión práctico-institucional, que es la aparición o no de un líder. Y yo creo que en relación puntual a la cuestión del líder, me parece que el líder sigue siendo necesario, y Milei es un líder para muchísima gente. Digamos, reformulando la pregunta, uno podría decir, podría haber circulado con la fuerza con la que circuló el speech de las nuevas derechas sin un Milei.
Yo creo que ahí digamos, paso la palabra, esto no quiero abrumar, pero me parece que tendemos a pensar estas lógicas siempre de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y yo creo que es un poco la cuestión al revés. Me parece que en la sociedad fluyen sentidos. Y cada tanto aparece alguien que logra recuperarlos, o sea, orientarlos o no aparece. Pero la sociedad fluye en sentidos. El gorilaje que acompañó a Milei ya era gorila antes de Milei. Es decir, Milei lo que logra es capitalizar esos sentidos. Con lo cual, ahí también hay una pregunta histórica. ¿De dónde vienen los sentidos de lo social? Y cómo un líder, o lo que llamamos líder, logra anudarlos o no, diríamos con Lacan, ¿no? O sea, darle un nudo a eso. Por eso yo creo que son dos preguntas distintas, y para cerrar mi breve comentario, me parece que por un lado podemos intentar dar una batalla cultural y por otro lado discutir la aparición o no de un líder sin que sean cosas mutuamente excluyentes. Esa es mi opinión personal. Matías, me hiciste pensar en los Reyes Magos, ahora te voy a contar por qué. Y también me hiciste pensar en reformular una consigna. Voy a hacer otra pequeña blasfemia. Antonio Machado solía decir que toda cátedra de teología que se precie debería tener una cátedra de blasfemia, preferentemente ejercida por el mismo diablo. Así que bajo ese concepto voy a hacer una pequeña blasfemia. Me sale reconsiderar un gran refrán, una gran consigna peronista, ¿viste? Que es liberación o dependencia. Bueno, respecto a los líderes, liberación y dependencia. Siempre quise organizar, estoy a punto de armar una inteligencia artificial que tiene una sola respuesta para todo: depende. No importa el prompt que le pongas, siempre te gusta. Palabras latinoamericanas si las hay, ¿no? Depende. ¿Qué me parece? ¿Por qué? Ahora voy a los Reyes Magos, que son los padres. Pero no es eso lo que quiere decir. No, con el tema de si estamos condenados o no a depender del líder, daría vuelta a la pregunta, ¿no? La cuestión es lo que vos decís. ¿De qué depende el surgimiento del líder? Y por otro lado, ¿qué consecuencias tiene la dependencia? Yo creo que es muy difícil pensar una política sin liderazgo. Me parece una fantasía de parte nuestra. Por eso los compañeros no te decían Cristina o la Asamblea o la Constitución, te decía Cristina o Milei, ¿no? Para mí, aparte, Milei es una especie de Evil Perón, ¿no? Es como, ¿viste? Como, sí, las tiene todas, si la mirás bien, Milei es un Evil Perón y ha de tener su Evil 17 de octubre. Nada, pero lo digo por la positiva también, ¿no? Porque nos refleja también, a mí me genera cierta fascinación. Nada, entonces la cuestión del liderazgo me parece que no se puede pensar que no, sino tampoco, o sea, liberarse de un líder es medio difícil porque entonces no es líder. Entonces, ¿qué clase de dependencia? Eso por un lado. Y después la estrella, por eso los Reyes Magos, ¿no? Vos decís, ahí me vino la aparición de un líder, la epifanía de un líder, ¿viste? La fiesta de los Reyes Magos es la epifanía. Aparece un líder y hay que seguirlo, entonces ves su estrella. Ser capaces hoy de ver la estrella que nos indica por dónde van a surgir todo el complejo de liderazgos, porque Perón es un ser singular que brilló con luz propia en una constelación. Perón no es un sujeto aislado, es un ser singular o sea, yo me compré hace poco, se lo contaba a Federico, el libro del 45 de Félix Luna, ¿no? Y le pegué un post-it a la tapa que termina diciendo el 2045, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar preparados a leer las señales de por dónde puede venir hoy y mañana, dónde puede surgir no solo un líder, también un líder, pero un proceso que nos lleve a construir el peronismo de este siglo, y esto lo conecto con lo que dije antes de que termina el siglo de Perón. Pero no por el calendario, no es el calendario, son las condiciones estructurales. Y una más, son las juventudes, pero sobre todo es una generación, que no tiene nada que ver con la edad. ¿Qué es una generación? Es un colectivo social. ¿Acaso todos los que tienen un poquito más de juventud acumulada? No nos sentimos todos los que portamos canas, que hay unos cuantos, y cada vez hay más.
¿No nos sentimos rejuvenecidos con el trayecto kirchnerista? ¿No nos sentimos más allá de la edad? Algo de eso. Y yo creo que ahí hay que estar atento a leer las señales, porque así como todo ser humano muere, toda secuencia política, la política funciona por secuencias, no se extienden para siempre, funcionan por secuencias, también comienzan secuencias políticas. ¿Tomará el nombre de peronismo o no? En un punto es lo de menos. No va a dejar de tomarlo. Horacio González decía, ¿no?, antes de morir: cuando el movimiento popular avanza en Argentina, toma el nombre de peronismo. Yo no sé si va a tomar el nombre, porque el nombre no es la cosa, pero hay algo de la memoria que va a tomar y lo va a hacer de nuevo. Eso lo doy por hecho, lo creo. Para mí ahí ya no es cuestión de filosofía, sino de fe, pero también de realismo, porque mira la historia. Y entonces a mí me parece estar atentos ahí. Me gusta decirlo así, ¿viste? Yo tenía el título del tema del deseo. La palabra deseo contiene la palabra estrella, desidere, de las estrellas. Por eso cuando cae una estrella pedimos un deseo. Y la palabra desastre también la contiene, sin astros. El desastre es estar... Y yo creo que hay que estar en el desastre haciendo valer el deseo. Poder leer señales ínfimas y ponerse en marcha. No sabemos a dónde vamos. Esperamos ir a un palacio y terminamos en un pesebre, lo que les pasó a estos muchachos. Ahora en Medio Oriente está medio complicada igual la situación. Pero es eso, ¿no? Y creo que todos tenemos que ser capaces de ver. Ahí la frase de Melela de ¿la ven? A mí me encanta. La ven porque él provee una luz oscura para nosotros, pero luz al fin. Y bueno, también nosotros poder construir algo luminoso que se pueda ver en medio de una noche oscura. Perdón si fue muy largo. Hola. ¿Cómo materializamos el peronismo en la práctica, no? O sea, a nosotros nos encanta hablar de Perón y la mística y de Néstor y de Cristina, y cómo podemos lograr materializar eso. De verdad que es lo que, de escucharlos, yo también estoy obviamente sindicalizada, también soy trabajadora del Estado, y pienso eso, ¿no? Cómo perdimos en esos espacios el origen, de dónde venimos. Digo, o sea, yo soy afiliada a ATE y los compañeros no saben de dónde, o sea, ATE viene del peronismo y hay gente, la mayoría de los trabajadores del Estado votó Milei con todo el dolor del alma, con todo lo que implica, porque yo digo, nosotros, mucho de lo que planteabas de garantizamos derechos, ¿no? O sea, en la práctica. ¿Cómo llegamos a materializar todo eso que decimos al decir que somos peronistas? Y creo que dentro de esa autocrítica de cómo llegamos acá también es la rosca, ¿no? La rosca mal hecha. Nos pasamos rosqueando para adentro, para los espacios de participación, y un día vienen nuestros líderes y nos dicen: si ustedes no se ponen de acuerdo, al candidato lo pongo yo. Yo creo que estamos en un tiempo decisivo, por lo tanto hay que recapitular. Como cualquier tipo decisivo hay que recapitular. Ahora, también tengo la impresión que no todas las conversaciones, una gran parte de las conversaciones de cómo llegamos hasta acá pueden derivar en el género del reproche y la victimización. Entonces, ver cómo llegamos hasta acá, siempre y cuando veamos ese 5% que es otra cosa que reproche, que nos va a salir, porque todos necesitamos hacer la catarsis de eso y corresponde, pero no quedarse en el formato. Cuando más temprano acá me mandó un compañero, me mandó por WhatsApp un planteo: mirá qué lindo este planteo de Nacho Levi, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestros dirigentes? Y yo escuché 10 segundos y le dije: se queja, no me interesa. No es que no haya que quejarse, exagero un poquito, pero sí saber eso. Sin embargo, hay que hacer el análisis de ese 5% que no será. Y después, como vos sabés también, la autocrítica en política es acción, no, por eso vos preguntás materializar, es acción, no palabras. Nadie va a salir a pegarse latigazos. Tampoco estaría bien, porque nos haría bien a todos un poquito de reconocimiento, pero como no va a suceder, eso. Yo tengo un cuadrito pegado frente a mi escritorio que lo armé después de una conversación sobre por qué las cosas salen mal o qué clase de cosas sucedieron cuando algo, como dicen los chicos ahora, mal es sal, ¿no? Sale mal. Y tiene 4 partes, ¿no? Una dice, bueno, error, nos equivocamos. Otro cuadrante dice, encontró su límite. Otro cuadrante dice, nos derrotaron. No es que salió mal, nos derrotaron. Y otro cuadrante dice, tuvimos mala suerte.
Y entonces yo creo que parte de lo que hay que hacer es distinguir esas cuatro cosas, sabiendo que las cuatro existen, y agarrar la que tiene variables que nos conciernen. Y en cuanto a lo de materializar, yo creo que más una vueltita de tuerca que creo que va en el mismo sentido que vos lo planteás. Para mí la pregunta es cómo lo practicamos, que creo que es a lo que vos te referís. Y es cómo lo actuamos, porque además para los compañeros, lo que decís, por ejemplo, lo que pueden saber o no los compañeros de qué es ATE, a mí me gusta decirlo así, no es un problema de saber, es un problema de experiencia. Porque uno de los problemas que sí tuvimos es que hicimos de la política un problema de saber cómo se hace, etc. Y había mucho saber, pero poca, por lo menos una desproporción. Capaz que hubo materializaciones y experiencias, pero le pusimos mucho saber el gobierno de científicos de Alberto. Yo cuando escuché eso me quería matar. Dije, perdimos, se lo comentaba a Luciana más temprano. Porque es la noción de que somos los que sabemos. Entonces los que ya aportamos algo que lo vamos en forma de conocimiento proveer. Y el peronismo no es eso. No porque en el peronismo no haya saber, sino porque es sobre todo experiencia. Es concreción, es materialidad, es corporal. El peronismo es corporal. Y es presente, no es utópico. Yo soy un militante de la antiutopía en ese sentido. El peronismo es ser utópico. Perdón por el es, pero bueno, no existe otro verbo para poner que no sea el verbo ser, ¿no? Es de ahora. Es de ahora, es actual. Entonces lo que haya que materializar tiene que tener el formato de la promesa, por lo tanto de la actualidad, no de su realización, sino de su efectivización como promesa. ¿Cómo? Y cada uno lo tiene que ver, me parece a mí, sin esperar nada de los dirigentes, no porque no lo necesitamos un montón en la línea de lo de Matías, pero empezar a hacerlo sin saber, deseando hacerlo. Eso es lo que me parece. No hay receta. ¿Puedo decir algo sobre...? Porque me interpeló mucho tu pregunta y obvio también la de Mati, y me parece que quizá algo que se está viendo en esta mesa es que quizá una de las formas de poner en práctica esto que nos está faltando, este pragmatismo, ¿no? Que es un poco lo que estaba planteando Nahuel, me parece, o al menos eso entendí yo. Hay una compañera en el panel que dijo que ellos están accionando, ¿no? en su espacio y en el sector al que ella pertenece y en el movimiento en el que ella está organizada, que me pareció fantástico porque, y por eso lo quiero poner en valor, porque destacó cómo desde su lugar ellos están diciendo, bueno, hay que ir a dar la cara. ¿No? Como, no, que salir de esta tarea apenas administrativa que parecía que en algún momento estaban teniendo los dirigentes sindicales, y lo planteó como, bueno, sí, nos van a matar, sí, pero hay que ir a dar la cara y sin miedo, ¿no? También me parece a dar el debate y encontrarnos desde los distintos lugares que ocupamos en nuestras vidas. Digo, un poco era la idea de que queríamos representar en este panel. Me parece que empieza por ir a dar la cara. Nada más, quería poner en valor lo que dijo Sandra. Yo quería, también me interpeló mucho la pregunta. A mí lo que me pasa con estas discusiones es que creo que sin quererlo, lo hablaba la vez pasada con mi viejo, ¿no? Terminamos discutiendo estas cosas en los términos de la vieja política, ¿no? La militancia tradicional, la organización social, la organización política. Y cuando vos te fijás cómo están ganando los gobiernos hoy, los partidos que están ganando, no lo están haciendo de ese formato. Entonces yo temo que estemos todavía apostando a algo que ya no es efectivo. Perdón que vuelva a esto de lo estratégico y lo efectivo, pero realmente creo que ese es cómo hacer efectivo una lucha. Y eso implica, desde mi punto de vista, dejar por un rato, la vez pasada me decía mi primo, ¿no? Que milita ahí en la Cámpora, y me decía, no, pero ¿sabes cuántas boletas cortamos en la unidad básica? Y, o sea, hoy Milei ganó en Twitter. Entonces, hoy, por ejemplo, cualquier intención de materializar en la práctica el peronismo que no tenga en cuenta la relación de la juventud con las redes sociales es al pedo. Para mí es al pedo. Es no conocer el contexto, como dijo el compañero, los jóvenes reales, la juventud real. ¿Quién está educando hoy a los pibes? ¿Las escuelas? No. No, Mark Zuckerberg lo está haciendo. TikTok.
Ahí está lo que le dicen a los pibes que tienen que votar. Entonces, algo que también me quedé pensando en relación a lo que decía Mati, capaz ya no estemos en una sociedad de líderes. Yo no sé si estamos en una sociedad de líderes. Yo creo que el neoliberalismo y la globalización ganó ya esta fase epocal de manera tan determinante que seguir hablando de pueblo y de líder, es decir, con categorías de hace 50 años, de la política tradicional, de la filosofía tradicional, que es la que nos gusta y la que defendemos, pero quizás no es la posible, porque acá hay que separar entre lo que queremos de lo que realmente pasa y lo que es posible. Yo no sé si vivimos en una sociedad de líderes. Creo que vivimos en una sociedad de referentes, de influencers, de youtubers, de Nacho Viale, no sé, pero no necesariamente en la sociedad. Entonces, digo, ¿se puede ganar una lucha política sin líderes pero con una buena comunicación? ¿Qué sería una buena comunicación? Que gane a los pibes, aunque no haya necesariamente un líder, pero que gane a los pibes. Y bueno, hoy el ágora político de hoy son las redes sociales, eso te lo puedo asegurar. Entonces digo, yo tendría cuidado en esto, paso la palabra, de seguir pensando la cuestión de la materialización y la puesta en práctica, o sea, la praxis, con categorías políticas y con concepciones políticas y organizativas de otra época, porque vamos a seguir siendo los mismos 20, todo el tiempo hablando de lo mismo, y los pibes van a estar votando a partir de TikTok a la derecha. Entonces, nada, yo pondría eso como una... No quiero ser nihilista ni escéptico, sino ampliar el campo de acción. Comparto, pero quiero poner un pequeño matiz. Comparto, pero diciendo. No, pero en ese sentido. Es compartiendo que quiero agregar el matiz después. Más que lo nuevo es lo apropiado. Que no es ni nuevo ni viejo, tiene que ser apropiado. Yo creo que porque nosotros hicimos lo nuevo y Milei hizo lo viejo. Vos mirás TikTok, la tecnología es nueva, pero yo lo abrí hace poco y me puse a mirar a veces, viste, porque es hipnótico, ¿no? ¿Por qué es hipnótico? Porque es un abismo. Yo lo veo ahí, y es un abismo. ¿Qué hay? Hay tarot, hay sexo, hay buscar plata, hay cosas circenses. Las viejas culturas tradicionales están en TikTok. Y nosotros estábamos más con masa, moderno, comunicación renovada. ¿Entendés? No sé si se una vez compartiendo la cosa, que hay que ser actuales, pero no ir por la novedad. Como fuimos mucho por la novedad, por ejemplo, fuimos por los derechos de sexta generación y nos olvidamos de la plata. Un viejo derecho, tener plata. O el laburo. De la plata, de la guita. ¿No? De las seguridades ontológicas básicas. Y eso es más viejo. Y medio que lo dejamos. Pero entonces, combinar ahí y hacer algo apropiado en ese sentido. Y bueno, meditar. Lo tecnológico es una mediación fuerte, pero es solo tecnología. Y, qué sé yo, Irigoyen, Jauretche escribe una cosa. Yo no soy muy fanático de los pensadores nacional populares. Soy más bien afrancesado en mi estilo, pero los he leído, ¿no? Y Jauretche dice que le preguntan en una entrevista cómo se hacía la política antes, y decía que Irigoyen conocía los nombres propios de no menos de 2.000 personas. ¿No? Es una cosa antigua, pero hay algo ahí de la producción de la identificación, que nosotros hablamos del pueblo en abstracto y Milei habló de los rotos en concreto. No porque Milei sea el ejemplo en el paradigma de nada, pero es la escena de nuestra tragedia reciente, entonces hay que tomar nota. Le decía recién a Sandra, no hay nada enseña tanto como una derrota. Estamos tomando un curso carísimo, así que más bien que aprendamos. En principio, esta cuestión de volver a seducir, volver a enamorar, esta cuestión del pragmatismo que propone Nahuel, de ir directo a cuestiones del que te conviene, ¿no? Y sacar estas cuestiones más propias nuestras del misticismo o del pueblo y de pensar en eso. Pero también me queda resonando lo que planteaba Néstor de decir, bueno, dimos mucho pan, poco vino, mucha cuestión de necesidades, derechos y poco lugar al deseo, al goce.
Entonces me vuelvo, y también otra cosa que, y ahí viene la pregunta para hacerla cortita, otra cosa que me quedó rebotando es esta cuestión de la batalla cultural saldada, ¿no? O sea, es como, un puñal al corazón, ¿no? Digo, estamos todos golpeados, ¿está perdida la batalla cultural? Digo, es una pregunta, o ya... parece que de golpe se le dio se le decretó la defunción a la categoría pueblo, parece. Y es tremendo, ¿no? O sea, hay en este plano, digamos, filosófico, parecía como en el libro de Zaratustra de Nietzsche que dice Dios ha muerto, parece la categoría pueblo ha muerto. ¿Ha muerto la categoría pueblo? Digo, o la podemos utilizar como un significante vacío como lo utilizó Milei la palabra libertad, que le puso cuestiones viejas pero la puso en primera plana y no interpeló tanto con cuestiones concretas sino con buscar un chivo expiatorio por un lado con el Estado, que la motosierra y la libertad desde su punto de vista. Entonces la pregunta es, la categoría para ustedes, ¿no? La categoría pueblo, que tanto nos interpela a los peronistas, ¿está muerta o está para ser revitalizada, llenarla de sentido, de significante, con estrategias de comunicación distintas y ponerla bien arriba para que la apropie la gente? Más o menos, no sé si... No, yo creo que no está muerto. No está muerto, pero sí tenemos que pensar cómo llegar al otro. ¿Qué pasó con esto de Milei? Sedujo a todos y todos querían ser libres, hasta hablar de libertad, y creo que acá nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que llegar al compañero y que sienta que es parte del pueblo, porque creo que hoy muchos sienten que no están incluidos. Entonces creo que tenemos que ver la estrategia, la forma, cómo llegarle al otro con la comunicación para que el otro se pueda apropiar de esto, como pasó con Milei con la palabra libertad, y todos votaban por la libertad. Una cosita, yo lo digo, ¿cómo era tu nombre? Fernando. De lo último que dijiste, yo me lo armo así en mi cabeza, puede andar o no. En la palabra pueblo, en la palabra libertad pronunciada por Milei, una serie de sujetos reconocieron su deseo y se transformaron en el pueblo de Milei, ¿no? Y si lo miras, si lo analizas un poco léxicamente, ¿de qué habla la libertad? Es algo más falda, ¿no? No quiero que me den una mano, quiero que me saquen una mano de encima. ¿Te acuerdan? Es un poco esa cuestión, es una hipótesis de interpretación. Porque el campo de la libertad, esto es Hegel, el campo de la libertad es el de la sociedad civil, donde reside la hegemonía. Esto es Gramsci. No quiero poner los autores, pero quiero decir, ¿verdad? Hay algo de lo masivo que se plasmó en lo que Milei interpeló. Llamémoslo pueblo, no, después la terminología no es indistinta, pero no es tan central. Pero hay algo ahí, por eso yo le puse la cuestión de deseo peronista a lo que quería decir, ¿no? Que nos concierne como nos concernió, no sé si se conjuga así, pero hay que conjugarlo, el que nos concierna, como nos concernió el tema de ser efectivamente populares o la felicidad popular. Hay algo ahí para mí que está cifrado. Después, si está muerto o no, no sé. Lo que sí me parece que no hay que hacer es buscar entre los muertos lo que está vivo. Pero no es si existe o no existe, o también, pero a ver, la controversia existe. La controversia existe, la estamos performateando acá en este momento, ¿sí, no? Y después, siglo XIX, ¿qué más siglo XIX que libertad? Y liberalismo. O sea, eso también es del siglo XIX. Y tampoco creo que Perón se haya encontrado con el pueblo mitificado que nosotros ahora cantamos en nuestras canciones y vemos en nuestro imaginario. También eran masa, no Sergio, masa. Y también eran individuos. Yo, por ejemplo, digo que históricamente el peronismo siempre tuvo una palabra sobre el individuo. Y nosotros nos pasamos de altruistas. Y entonces unidad básica, individualismo peronista. O sea, va viendo. Sí hay, yo comparto algo de lo que dice Nahuel, es un poco nihilista igual, permíteme que te lo diga. No puede ser, por eso vos te excusás. No, porque si no, porque te vas a excusar. Pero está bueno, porque tenemos que dialogar con el nihilismo. Tenemos que dialogar con el nihilismo, porque ¿cómo
¿cómo vamos a hacer política si en algún punto no creer? El pueblo no existía, pero Perón creyó en él. Y viceversa, Perón no existía, pero el pueblo creyó en él. O sea, hay algo de eso que está siempre de por medio. Yo siento que hay una cosita muy cortita más, y claro. No, digo, hay que combinar, me parece, las distintas narrativas que tenemos. Por eso dije al principio lo del acorde, pero yo siento a veces cierto riesgo de que no haya una crítica media derrotista para nosotros, como que somos antiguos, etcétera. Yo creo que tenemos un problema inverso, que nos pasamos de novedosos al divino botón, para no decirlo de otra manera. Pero por lo menos por un momento pensarlo así. Después volvemos y lo pensamos como hay que pensar. Pero encontrar nuevas claves para interpretar lo que nos pasa. Porque si no, hay un discurso muy dado, muy marcado por las ciencias sociales, por ese saber, que lo mínimo que puedo decir al respecto es que nos limita, en el mal sentido de limita. Y hay que encontrarle una vuelta. Después tampoco pasarse de rosca, ni de doctrinario, ni de mistificadores. Pero hay que componer la composibilidad de una tercera, cuarta o quinta posición. Perdón, Luciana. No. Bueno, hacía rato que quería hablar. Ahora ya es tarde, vamos. Varias vueltas atrás, así que reformulo. A mí me parece que, ¿cuándo fue la última elección? ¿En noviembre? ¿No? Noviembre. Bueno, yo no creo que nadie haya ido pensando el voto a ver si somos masa, somos pueblo, somos... lo que sí era que había una propuesta que miraba para adelante y otra que miraba para atrás, ¿no? Me parece que si no nos hacemos cargo de esa condición, digo, nosotros hablábamos de la década ganada, de los derechos conquistados, de una minoría de la población que se fue desgranando en los últimos un montón de años, ¿no? Nosotros llamábamos a las personas empleadas, a las que formaban parte de las cooperativas ya por el 2008, 2009, de ahí en adelante los considerábamos trabajadores, digamos, ¿no? Entonces no solo proclamábamos conquistas de derechos que llamábamos derecho a un plan de 35 lucas o de 100 lucas, sino que además nos autoconvencíamos de que era cierto eso. Contra otro loco que vino a decir para adelante la libertad, una esperanza, no puede reflexionarla y verla ahora, ¿no? En estos primeros meses de que más o menos de qué se trata, pero me parece que desde ahí tenemos que pensar un poco desde ese lado, desde dónde planteamos lo que planteamos. Y por otro lado, digo, guarda con las herramientas de la tecnología y de la modernidad, porque las herramientas por sí solas no sirven para nada. Si nosotros no tenemos un contenido, no tenemos un programa, hoy hablamos con Fede por una charla de un tercero, alguien reflexionaba, no se cae una puta idea acá. Me parece que ahí está la cosa, ¿no? Yo me pregunto si en el 2003, cuando asume Néstor, si teníamos esta charla, decían, pues el pueblo no existe más. Y sin embargo, bueno, el mundial, ¿no? Me parece que hay sobradas manifestaciones que piden a gritos volver a ser pueblo. Me parece que lo que falta es la idea concreta, el programa completo, la propuesta concreta. Particularmente creo, estoy convencido de que esto en los pequeños planos, en los pequeños territorios, en lo local, en lo regional, en donde nos podemos ver, donde nos podemos encontrar, y reivindico, no por una cuestión de que todo tiempo pasado fue mejor, sino porque me pasa hoy y me va a pasar mañana, el encontrarme con un montón de gente que quiere sentarse y juntarse a tratar de buscar una vuelta para resolver una problemática común. Me pasó ayer, me pasa hoy, me va a pasar mañana. Me parece que en el encuentro, en el intercambio de ideas, en el intercambio de propuestas concretas, hablamos de eslogans, no sé, la batalla cultural. ¿Qué? Bueno, no es una batalla cultural, ¿de qué? Yo calculo que si nosotros ponemos todos en un papelito a ver qué es la batalla cultural, no va a coincidir ni un papelito con el otro. Hablamos de eslogans, ponemos planteos así muy generales,
pero no hablamos de la cosa concreta. Me parece que es la cosa concreta, cómo resolvemos en Bariloche la problemática habitacional. Hay 100 lotes para repartir y hay 5.700 personas necesitando un lote para resolver su problema habitacional. Charlemos qué hacemos con eso. Digo, por tirar una, digo, me parece que lo que nos falta es contenido. Hemos perdido durante muchos años contenido y propuesta concreta para poder decirle a la persona que va a votar que le conviene más votar a esta postura que a esta otra. Gracias. Vicky creo que quería hablar. Vos un comentario, muy cortito, Vicky, un segundito. Yo capaz me expresé mal, yo no digo que el pueblo no existe, digo que la masa no es lo mismo que un pueblo. Eso quise decir. Con respecto a si el mundial da cuenta de la existencia del pueblo o no, yo qué sé, me parece que no sé si alcanza con eso para dar cuenta de un pueblo. De hecho, me preocuparía que el pueblo solo aparezca cuando se gana un mundial, pero no podamos, como decís vos, manifestarnos en el centro cívico para reclamar lo que nos corresponde. O sea, yo le daría una lectura negativa justamente a esto. Nada, digo eso porque capaz parece no digo que no exista el pueblo, digo, ojo que el pueblo a veces no se percibe como tal. Se percibe, o sea, siendo pueblo se percibe como individuos. Entonces por eso me parece a eso decir, separar masa de pueblo nada más. Es una construcción dinámica en torno a una idea y a una propuesta que me mantiene caminando para adelante. Sí. Cuando eso no lo hay, cualquier emergente, como por ejemplo un mundial, te dice, mirá, sigue existiendo esto, estos boludos siguen siendo argentinos. Bueno, buenísimo. Ahora, cuando dejamos de poner contenido, cuando dejamos de poner un horizonte, cuando dejamos de poner algo concreto que le sirva a la persona que tiene que ir a votar, y va a votar a otro. Sí. Claramente, lo hablamos la vez anterior. ¿Quién carajo se creía que la persona que nosotros llevábamos la boleta iba a ser una buena alternativa? ¿Y cómo la vende? Sí, sí. Vicky, bueno, iba a decir, no, a mí me conflictúa mucho hablar de los jóvenes. No, ¿qué son los jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes? Porque, por ejemplo, para el Partido Justicialista, yo soy parte de la juventud. Pero para los estudiantes de nivel secundario podría ser la madre, literal, en términos numéricos, soy la vieja chota de artística. Entonces, cuando hablamos de la juventud y porque la juventud, me da un poco la sensación de, ¿no nos estaremos lavando un poquito las manos? ¿No le estamos echando la culpa a los boludos de los pibitos? Porque los pibitos siempre se equivocan y nosotros somos los sabios. Depende, no sé bien de qué lado estoy, pero nosotros somos los que tenemos la posta. Eso por un lado, como que quiero poner en discusión esta idea de hablar tanto de la juventud, porque no veo tantos jóvenes entre nosotros. ¿Desde qué lugar? Milei no gana solo por la juventud. Gracias, compañera, porque a eso iba. Porque yo conozco muchos muy jóvenes que votaron a Milei y, bueno, como un signo de pregunta, ¿no? A lo de la juventud y lo que hace la juventud y que son los responsables de todos nuestros males. En segundo lugar, sobre la comunicación. Yo soy comunicadora visual, más conocida como diseñadora gráfica, y lo que pasa con la comunicación, así como los jóvenes no son los responsables únicos de que Milei gane, el TikTok no es el responsable único de que Milei gane también. En vínculo a lo que decía Néstor sobre cuál es la felicidad, y la verdad es que es un gobierno peronista, no viene a mejorarle la vida a la gente. Y yo no entiendo muy bien qué está haciendo ese gobierno peronista. Y no es por TikTok, que viene también en línea con lo que decía recién Fernando. Si yo no cargo de contenidos, ni mi Instagram, ni mi Twitter, ni mi TikTok, ni mi Facebook, ni mi nada, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, tenemos que dar un paso anterior, ¿no? A discutir con qué contenido voy a cargar yo esas redes. Capaz es el programa, como decía el compañero que se fue porque perdía el colectivo, pero capaz es eso lo que tenemos que discutir. Y lo tengo que discutir desde mi lugar, no echándole la culpa a los jóvenes, porque yo no soy joven, entonces no uso TikTok, sino plantearlo desde otro lugar. Porque si no, siento que estamos, desde el 19 de diciembre a esta parte venimos como la autocrítica. A mí me tiene ya un poco cansada la cosa de la autocrítica, porque al final la autocrítica es echarle la culpa a los jóvenes, no sé, me hace un poco de ruido. Pero lo pongo bastante como
a discusión, digo, ¿no? ¿Quiénes son los jóvenes? ¿Son realmente los responsables? ¿Y cuál es el rol real de la comunicación y de las redes sociales, sobre todo? Porque hoy es TikTok, hace 15 años era Facebook, y dentro de 15 años vaya uno a saber, hay que preguntarle a Mark Zuckerberg quién va a ser. Entonces, como me preocupa que caigamos en un lugar que no nos va a llevar a ningún lugar. Ni echarle la culpa a los jóvenes, ni pensar que fueron solamente las redes sociales. Creo que hay que dar una vuelta de rosca más a esa idea. Eso nada más. Volviendo un poco al título de la charla, lo bueno de la filosofía es que sirve para después no batir un montón de cuestiones secundarias. Lo malo es que a veces uno lee filosofía y dice, qué embole. Pero, retomando, digamos, Perón fue un gran líder filosófico, escribió mucha filosofía, y si no se leyó tanto, no se lee tanto, es porque nació en Argentina, digamos, ¿no? Porque fue de un país periférico. Si no, está a la altura de cualquier pensador del siglo XX, porque discute con esos pensadores de la Europa Central o de Norteamérica, digamos. Y Perón fue un gran líder filosófico, además de política, porque estamos hablando de filosofía, y un gran líder filosófico clásico. Y yo creo que acá lo que sobrevuela en el debate sí es la reactualización doctrinaria, que la doctrina incluye una reactualización, por eso no es un dogma, por eso no somos marxistas, por ejemplo. Si esa reactualización tiene que ser por la vía clásica o por la vía neoclásica, digamos, ¿no? Si el peronismo se tiene que subir a la ola neoclásica que vivimos en los últimos años, del globalismo, del subjetivismo, de que la verdad se construye subjetivamente, de que el valor se construye subjetivamente, y por eso es importante la comunicación, porque a partir de ahí se construye la subjetividad y las verdades, o si la verdad, como creían los clásicos, de por sí es una categoría, digamos, que engloba objetivamente un fenómeno social, como lo es el pueblo. No es que el pueblo no exista, sino que cómo categorizamos esa masa de gente, como pueblo, como gente, digamos, ¿no? No es que no reconocer de que no hay pueblo significa que no hay pueblo, sino cómo categorizamos. Pero bueno, no deja de ser menor esa categorización, pues si nosotros hablamos de gente, entonces cómo construimos las subjetividades. Pero si hablamos de pueblo, entonces la objetividad está ahí, está en el pueblo, digamos. Que es lo que siempre creyó el peronismo, y que creo que en los últimos por lo menos 10, 15 años es donde se está tratando de llevar al peronismo, a lo neoclásico. Que lo neoclásico va desde el consenso de Washington hasta la escuela austríaca, parte del keynesianismo. Entonces, es muy importante esa definición que tomamos, aunque parezca abstracta, digamos, porque el mundo, para mí, en mi opinión personal, va de vuelta hacia lo clásico, hacia los nacionalismos, hacia las categorías del pueblo, ¿no? Esto en Europa creo que se ve bien claro. Un ejemplo, en 10 años, ¿quién va a gobernar Francia? ¿Macron o Le Pen? Bueno, para mí Le Pen. ¿Quién va a gobernar Estados Unidos en 10 años? ¿Los demócratas o los republicanos? Bueno, para mí los republicanos. Y eso te habla para mí de para dónde va el mundo. Entonces, yo creo que la decisión de dónde reactualizamos la doctrina o el discurso, en realidad no tanto el discurso, sino las categorías que van a volver a construir poder en el peronismo, es muy importante, porque fíjense que Menem en el 90 rápidamente dijo, bueno, el peronismo es neoclásico, pero bueno, había un mundo que iba para ese lado, digamos, ¿no? Entonces también el peronismo tiene eso, la doctrina se actualiza, lo importante es pegarle para donde vamos. Pero al mismo tiempo eso no significa hacer cualquier cosa dependiendo para dónde va la marea, no. Significa, bueno, desde qué categorías construimos. Yo sigo creyendo que el peronismo tiene que ser clásico, digamos. Eso no quiere decir que hay reivindicaciones de esta época que no hay que levantar, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es importante, y me gustaría también, yo creo que claramente en la mesa se notan las posiciones, digamos, ¿no? Una vuelta tal vez más neoclásico, Sandra más clásica, y tal vez Néstor ahí equilibrando un 80-20, clásico neoclásico. Es un Fernet. 70-30. Perón, como sujeto de esta tierra, fue quien entendió mejor a su pueblo
y sacó de ese pueblo un montón de cuestiones que hacen a nuestro ser. Por eso me parece que la idea del ser tiene que volver, y creo que ese pueblo está presente, solo que nos han roto la autoestima, nos han quitado las ganas de poder pensar que este pueblo puede tener realmente ese destino de grandeza, esa perspectiva de que en este país se puede hacer grande un montón de cosas, y que sin embargo por una mala dirigencia, creo que muchas veces nos ha traicionado y a la cual le hemos puesto un montón de energía y un montón de fuerza militante, no ha sabido valorar a este pueblo, que este pueblo tiene un montón de cosas, y yo digo, rescato ese pueblo que quiere ser feliz. Yo creo que hay un pueblo que quiere que su vida valga, pero que la han esmerilado, le han quitado un montón de oportunidades, la han engañado muchas veces. Entonces yo creo que hay que volver a ese Perón que tenía como dos principios básicos, ¿no? Hablar de la felicidad del pueblo, trabajar por la felicidad del pueblo y por la grandeza de esta nación. Cuando nos quieren decir que somos un país de mierda, yo creo que nos están queriendo justamente quitar esa posibilidad de que nos organicemos, de que pensemos en futuros mejores, en que los pibes y las pibas puedan tener una perspectiva. Y yo no digo que la culpa la tengan los jóvenes, todo lo contrario, los jóvenes están buscando ese rayito de luz, esa posibilidad, y quizás han sido muy estratégicos en buscar esa esperanza en quizás pequeñas cosas. Yo siempre digo, ¿no? Los pibes que quieren tener un cel nuevo y unas zapatillas. Entonces, digo, a veces esa posibilidad de que la familia no consiga ni siquiera el plato para llenar la olla, nos hace repensar, digamos, realmente qué hemos hecho en este último tiempo para que eso no se pueda concretar. Y yo creo que hay que volver a Perón, hay que volver a leer a Perón, porque era un enamorado de su pueblo, de ese pueblo que hace grandes cosas y que siempre en el fondo ha tenido ese sentimiento de con el otro puedo hacer un montón, y que hay que desenmascarar esa idea de que todos somos individualistas y estamos dispuestos a pisarnos unos con los otros, porque yo creo que en el ser argentino está esto de pensar en comunidad. Nos quieren meter en la cabeza de que el individualismo ya triunfó, que es el fin de la historia, y creo que no, que hay que militar porque justamente no necesariamente tenemos que ir con las banderitas del peronismo, porque quizás eso puede que muchas veces aleje a los compañeros, a los que todavía no se enteraron que son peronistas, porque en el fondo lo son, y si no, ir con esas cuestiones que hacen a la autoestima. Yo digo que el Mundial de Fútbol es una buena muestra de eso, o sea, una buena muestra de que en el fondo quizás hay un sentimiento de unión que lo queremos preservar. Y ahora, ¿ves? Tenemos un proyecto que es antipatria, el que está gobernando en este momento, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esa patria, y creo que todos los que estamos acá añoramos que tenga todos los éxitos que se merece, no esté en peligro por gobiernos que han engañado a un pueblo que yo creo que tiene esperanzas y que quiere un futuro mejor. Qué lindo, Fran. Dale, Sí. Ahí, bueno, en principio voy a arrancar diciendo que no estoy para nada de acuerdo que la base de nuestra estructura sea un TikTok. Creo que la base de la estructura nuestra es la organización. ¿Por qué no gana un TikTok? Porque las organizaciones están vacías. Acá en Bariloche hay 11 unidades básicas. Fer, 11, 9, ¿cuántas hay? ¿11? ¿5? 6. ¿Quién da más? Bueno, ese es el problema. No sabemos ni cuántas unidades básicas hay. Si hacemos un testeo de las unidades básicas, ¿cuánta gente hay hoy? Hay 0. Si pensamos en las unidades básicas, ¿cuántas actividades hacen en el último mes? 0. Entonces, eso es la base de
de la base del problema es que nos gana un TikTok. Porque no tenemos organización. Entonces, y esto también lo que en base y también un poco esto fundamentando es, Walter Cortés llegó a la intendencia no por un TikTok. No por un TikTok. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a hacer un buen gobierno con un TikTok, estamos errando mal. Eso por un lado. Por el otro lado, Milei está porque hicimos un gobierno de mierda y no lo decimos. Quiero decir, en el último gobierno aumentó la pobreza. Aumentó la pobreza y en los últimos 2 años de Cristina siguió aumentando la pobreza. Entonces, si seguimos mirando para un sector y no vemos que seguimos hablando para un espacio y no estamos hablando para los más humildes, que decimos que somos y lo representamos, nos estamos equivocando. Ahí en esto donde yo tampoco coincido, que el peronismo no hizo ni pan ni vino. Creemos que hicimos pan, pero no hicimos ni pan. Entonces, ahí es donde yo un poco, y para terminar un poco más por arriba, para que no sea tan negativo todo, esa es la lectura que nosotros de la tercera agarramos, que decimos, necesitamos un espacio de representatividad, necesitamos un espacio de diálogo y necesitamos un espacio donde tirar sillas. Esto es lo que planteamos. Hoy el PJ sacó las sillas. No tenemos ni sillas para revolear. Queremos revolear sillas. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos si queremos revolear sillas? Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos al peronismo. Entonces, ahí un poco para cierro con esto, justamente el objetivo nuestro de la tercera es un espacio que nosotros entendemos que hoy las unidades básicas están vaciadas, entonces creamos Casa Macacha como una unidad básica moderna, una unidad básica que puedan contener a todos y todas. Gracias. Revelaste misterios, Déjame un segundito. ¿Cómo era? Sebastián. Tengo una frase muy peronista que es sí, pero. Yo a veces pienso que peronismo viene de sí, pero. Sí, pero. A ver, yo lo diría así, no sé cómo lo ven ustedes, Sandra y Nahuel. No sin TikTok. Yo no digo que con TikTok, pero no sin TikTok. Del mismo modo que Perón no hizo el peronismo con las masas o el pueblo, con las unidades básicas, pero también con la radio, el cine y luego la televisión, o sea, historia pura. Cada cosa en su lugar, pero no sin. ¿Me explico? Por supuesto, solo con discursos televisivos, vieron que el primero se hizo Evita, es la primera que sale en la tele, ¿no? No sin eso, solo con eso tampoco, pero como para poner cada cosa en su lugar. Y en ese sentido tenemos un problema del pancomunicacionalismo, o sea que sobrecargamos la cuestión comunicacional y a veces a las redes sociales las volvemos muy, no sé si la palabra es esta, metafísica, digo, nos centramos mucho en ellas. Toda conversación, toda palabra es mediada. La silla es una tecnología, por eso estamos hablando de ellas, es una tecnología de conversación. Y TikTok es un modo de organización, o sea, quería poner un matiz compartiendo lo que decís, pero está la organización, pero TikTok no deja de ser también organización, da órganos, pertenencia, palabra, no todo lo que tiene que hacer una organización, pertenencia, palabra, visibilidad, encuentro, debate. Entonces, verlo sin miedo. Por supuesto, no resolvemos esto abriendo cuenta de TikTok, pero no dejemos de hacerlo, porque tampoco lo vamos a hacer solo con unidades básicas, porque la pobreza es la pobreza de siempre, pero es significada en términos contemporáneos. Y entonces eso es la estructura del campo de batalla. No lo dejaría de tener en cuenta, pero es el pero coincidiendo con lo que decís.